Como ustedes saben, iniciamos siempre con un momento de oración. Así que vamos a orar al Señor. Amado Padre, una vez más te damos gracias porque tú nos sigues ayudando, porque tú, Señor, nos sigues dando esa fortaleza para poder avanzar en este llamado, Señor. Sabiendo, Padre, que hay tantas personas que aún todavía no te conocen, hay tantas personas, Señor, que pueden estar viendo este mensaje, o también, Señor, aquellos que van a ver a través de la grabación. Siempre te pedimos, Señor, que seas tú convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Las personas a veces, Señor, creemos que estamos nosotros, nos justificamos a nosotros mismos, creemos que hacemos todas las cosas bien, pero cuando venimos a tu palabra, Señor, tu palabra es la que nos enseña, tu palabra es la que nos redarguye, tu palabra, Señor, es la que nos dice cómo en realidad estamos. Es como un espejo, Señor, que nos muestra cómo estamos realmente en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdenos, Padre, a que tus palabras, Señor, sean predicadas, a que tu palabra, Señor, llegue a muchas personas más. Y también ayúdenos a nosotros como cristianos, Señor, a poder seguir cada día edificándonos, a poder cada día, Señor, aprender de esta palabra tuya para crecer en esa santidad también que tú nos has llamado, Señor. Una de las evidencias de que tú nos llamaste, una de las evidencias de que tú, Señor, nos has justificado de los pecados, es que justamente estamos creciendo en esa santidad que es tu palabra, Señor. Ayúdenos a estar atentos, ayúdenos también, Señor, a poder predicar de esta palabra tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hoy día vamos a ver una parte de la palabra del Señor. Vamos a tomar el tema, le hemos denominado llamados a una violencia santa. Quizás este término, ¿no? Puede ser que se esté de repente mal entendiendo, pero vamos a ver que está en la Biblia y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos estaba diciendo con ese mensaje en Mateo capítulo 11, versículo 12. Así que vamos a iniciar leyendo este versículo para luego ya iniciar la prédica. Miren, por favor, Mateo capítulo 11, versículo 12. Aquí en este versículo el Señor Jesús está hablando, está dirigiéndose a los discípulos de Juan el Bautista. Pero también ustedes recuerdan que siempre sus discípulos acompañaban al Señor, ¿no? Por lo tanto, también escucharon este mensaje y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Así que este pasaje que vamos a ver el día de hoy, tenemos que entender dentro de su contexto, ¿no? Y dentro del mensaje, qué es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Porque a lo largo de toda la historia cristiana, a muchas personas han interpretado mal este pasaje. Algunos lo han usado para justificar alguna violencia, ¿no? Para justificar de repente me tengo que de repente defender de otras personas, tengo que de repente ir con armas a rescatar a las personas, ¿no? Tengo que hacer de repente alguna defensa con alguna arma, como en Estados Unidos a veces se utilizó esto de que los cristianos pueden tener armas para disparar a las personas. Entonces, este pasaje ha sido de una manera malentendido. Otros lo han tomado como que uno tiene que arrebatar las cosas, ¿no? Y ese arrebatamiento pues ha llevado también a esta famosa predicación de la prosperidad, ¿no? A esta teología de la prosperidad que también de una forma se ha malinterpretado. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es en realidad estudiar la palabra de Dios para ver qué es lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Así que vamos a ver cómo haremos este estudio. Este estudio de la palabra de Dios la vamos a hacer en tres partes, ¿sí? Tres puntos vamos a tocar aquí en el mensaje. Y en primer lugar vamos a ver qué significa esto del reino de los cielos. Porque el Señor Jesús en el versículo está diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí? Vamos a entender entonces qué significa esta porción del versículo cuando dice el reino de los cielos. En segundo lugar,
vamos a ver el significado de violencia santa, le vamos a llamar, porque el Señor Jesús está diciendo, miren, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, miren, los violentos lo arrebatan. ¿Qué está el Señor Jesús aquí diciéndonos, no? Entonces vamos a ver qué significa esa violencia y vamos a añadirle algo que se llama santa, porque ese es el mensaje que vamos a tratar el día de hoy. Y el tercer punto será, ¿qué implica esa violencia santa? ¿Qué implicaciones tiene? Una vez que ya en el segundo punto hemos definido qué significa la violencia santa, entonces ahora veremos qué es lo que implica esa violencia santa. Como introducción, tenemos que decir esto. En base al contexto de lo que estamos leyendo aquí, Jesús está hablando sobre los receptores del mensaje de Juan el Bautista. Recuerden ustedes que Juan el Bautista había enviado a sus discípulos para que le preguntaran al Señor Jesús si él era verdaderamente el Mesías, ¿no es cierto?, enviado por Dios. Y el Señor Jesús empieza a hablarles a ellos. Miren por favor el versículo 7. Mientras ellos se iban comentando Jesús a decir de Juan a la gente, dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El Señor Jesús está hablando entonces de aquí de Juan el Bautista. Y los receptores de este mensaje son las personas que están acompañando al Señor Jesús, los discípulos, la gente, los enviados, los receptores del mensaje de Juan el Bautista. Y lo que está diciendo el Señor Jesús en una manera general, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero en una manera general, es que en el momento que ellos recibían el mensaje de Juan el Bautista, todas las personas, o muchas personas, no todas, no muchas, algunas personas, ellos venían a recibir ese bautismo en agua y venían con un arrepentimiento, porque justamente Juan el Bautista les hablaba a ellos sobre ese arrepentimiento que tenían que ver en sus vidas. Ese bautismo en agua era de una forma el decir que reconoce sus pecados las personas, porque recuerden que Juan el Bautista, más adelante, él va a decir, él, cuando él bautizaba, va a decir, viene uno que va a bautizar con fuego, decía, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo es que vendría ya un bautismo hecho en el corazón, dentro de las personas, donde constituye el arrepentimiento de las personas. Un arrepentimiento ya no solamente externo, sino un arrepentimiento interno. Juan el Bautista, de hecho, fue utilizado por Dios, era un profeta enviado por el Señor para preparar el camino al Señor Jesucristo, y él predicaba ese mensaje directo, ¿no es cierto? Es un mensaje en el cual se hablaba sobre ese arrepentimiento y muchas personas, como hemos dicho, muchas personas aceptaban ese arrepentimiento a pesar del peligro que existía. Porque recuerden ustedes, los mismos judíos eran quienes se oponían al mensaje del Señor Jesucristo. Y cuando alguien decía yo soy de Cristo, automáticamente eso traía persecución, eso traía en muchos momentos también muerte. Recuerden ustedes cuando Jesús habla en Lucas, miren, en Lucas, capítulo Lucas capítulo 14. ¿Recuerdan Lucas capítulo 14? Cuando el Señor Jesús está hablando a las grandes multitudes, en el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Esto es algo clarísimo que el Señor Jesús está hablando. ¿Quién es verdaderamente alguien que es hijo de Dios? ¿Quién es verdaderamente alguien que es discípulo de Cristo? Ese discípulo de Cristo significa alguien que es hijo de Dios. La Biblia claramente habla que no todos son hijos de Dios. Esto lo hemos predicado muchas veces porque es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? No todas las personas son hijos de Dios. Todas las personas, en un sentido, somos creación de Dios, pero hay algunas personas que han nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento no es tampoco por agua, sino es un nacimiento del Espíritu. El Espíritu Santo, Dios usa al Espíritu Santo para poder nacer de nuevo con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu. Y eso solamente lo hace el Señor. Entonces, aquí el Señor también está hablando y dice, aquel dice que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significaba en ese momento la cruz? Aquel que no lleva su cruz. En ese momento, en el momento que Jesús está hablando, llevar la cruz significa morir a uno mismo. Y eso significa seguir a Cristo. Es como decir, es como que Jesús está diciendo, aquel que quiera venir a mí, tiene que morir. Y eso es lo que, eso es en realidad, amados hermanos, el llamado cristiano. Cualquiera que viene al Señor Jesús tiene que morir en su yo, tiene que morir en su ego. Ya no es lo que tú quieres, ya no es lo que tú deseas, sino es lo que Cristo manda en la palabra de Dios. Ya no es que a mí me dijeron así, a mí me dijeron así mi abuelita, así me dijo así mi tía, a mí me dijeron así, me aconsejaron de esta manera. No es ese el mensaje. El mensaje es qué dice el Señor a través de la escritura. No es yo pienso que es así, yo creo que es así, yo creo que de esta manera se debe realizar. No es así. Eso no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es un llamado a que mueras en ti mismo y a que moramos en realidad todos nosotros y que sigamos lo que Jesús dice. De esta manera es el mensaje cuando dice los violentos, dice aquí en el versículo, lo arrebatan. ¿Qué lo arrebatan? El reino de los cielos. Eso es lo que está implicando aquí en una manera general. En modo general, entonces, nos insta a qué? A esforzarnos con todas nuestras fuerzas en el caminar cristiano. Ese es el mensaje en general. Miren algunos pasajes más. Lucas 11. Lucas capítulo 11. Miren. Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y dice, buscad sí y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Está haciendo un llamado, ¿no es cierto?, a poder pedirle al Señor. ¿No? Pedirle, llamar, clamar al Señor. Está hablando de un esfuerzo, está hablando también de algo que tenemos que hacer. De hecho, es el Señor quien nos hace nacer de nuevo, pero hay una parte en la cual también hay una forma de esforzarnos, de poder tomar esa decisión y decirle, Señor, te voy a buscar más, te voy a buscar, Señor, quiero escuchar tu palabra en cada momento. Y es un llamado en realidad para tanto los no creyentes como también para los cristianos. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ampliar un poquito más. En Mateo capítulo 7, miren, en Mateo capítulo 7, también tenemos esta forma como el Señor también nos dice que tenemos que hacer algo. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Igualmente está hablando de buscar la cosa del Señor. Hay mucha gente que a veces cuando le predicamos el Evangelio, dicen, pero ¿qué va a decir mi abuelita? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué dirán mis amistades? ¿No? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. No, o sea, es tomar tu decisión y decir, a pesar lo que digan los padres, a pesar lo que digan la abuelita, a pesar lo que digan mis amistades, yo quiero ser del Señor Jesús. Y ese es el mensaje que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que vamos a ir avanzando con el primer punto, el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos en este pasaje? El reino de los cielos en este pasaje está implicando que el reino hace referencia al cristianismo. O sea, es un llamado al cristianismo, es un llamado a ser para Cristo, a ser de Cristo y a ser por Cristo. Ese es el llamado que es el Señor.
hacer de Él. Recuerden, el Señor Jesús en Marcos, acá no está el pasaje, pero veamos Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Miren el mensaje: arrepiéntete y cree en el evangelio. Pero el Señor Jesús, ¿qué está diciendo? El reino de Dios se ha acercado. Lo que está implicando entonces el pasaje de Mateo capítulo 11, versículo 12, cuando dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, está implicando en el llamado a ser de Cristo. O sea, de una manera, ahora ya sabemos qué significa el cristianismo, ¿no? Que es ser de Cristo Jesús. Pero aquí está diciendo venir a Cristo, ser de parte de ese reino de Jesús. Ese es el llamado que se está haciendo. Cristo nos llama a su reino. Eso está implicando la palabra reino de los cielos. En su reino debemos tomar las riquezas espirituales ofrecidas. Aquí llama al cristiano. El cristiano debe de saber una cosa, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos brinda riquezas espirituales, ¿cierto? La pregunta es: ¿cuán ricos somos espiritualmente hablando? Preguntémonos cada uno, amados hermanos, personalmente, y respondamos: ¿cuánto de rico somos espiritualmente hablando? Y no significa solo que tengamos la Biblia. De hecho, que la Biblia implica, está ahí la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios es mucho más que solamente el libro que tenemos. La palabra de Dios es cuánto conozco de ella, cuánto sé, cuánto puedo defenderla, cuánto puedo de repente ya enseñar a otros. Pasajes como, por ejemplo, la doctrina de Cristo, de repente la salvación, la justificación, la resurrección, ¿no? Varios temas que encontramos en la Biblia, ¿cuánto de ello conocemos? Esa es la riqueza espiritual. O sea, no solamente es el libro tenerlo, sino es cuánto de esa riqueza, cuánto de esa palabra de Dios ya la tenemos internalizada y cuánto de ella, que ya la conocemos, estamos obedeciendo. La parte de riqueza espiritual significa también, por ejemplo, cuánto hemos desarrollado ya el amor por el prójimo, por los demás, ese amor incondicional, ¿no? Ese amor que a pesar de repente de que hablaron mal de nosotros, cuánto amamos a los enemigos, cuánto amamos a aquellos que de repente nos ofendieron, cuánto perdonamos a los demás, ese amor, ese gozo, esa paz, ¿no? Esa paciencia. ¿Cuánto tenemos, hermanos? Esas son las riquezas del Señor, ese fruto que produce el Espíritu Santo, pero que tenemos que desarrollar nosotros, porque que tenemos que crecer en la santidad. ¿Cuánto de ello tenemos, hermanos? ¿Cuán ricos somos espiritualmente hablando? ¿Quién puede responder? Cada uno. Cada uno respóndanse dentro de su corazón. ¿Cuán ricos somos en el Señor? Y una persona que nos escucha de repente hoy día y no conoce a Cristo, ¿qué conoces de Jesús? Puede ser que menciones a Jesús, puede ser que menciones de Dios, pero ¿cuánto lo conoces? ¿Conoces verdaderamente al Señor? ¿Sabes de Él? ¿Sabes cuántas cosas hay en su palabra? ¿Sabes qué significa, por ejemplo, la justificación? ¿Sabes qué significa el perdón de los pecados? Justamente por eso es que Dios dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque el Evangelio que está en la Biblia es la única fuente, no es un sacerdote o una persona o un líder o algo, no, es Cristo, es Cristo. De hecho, que Dios sí levanta hombres para enseñar, pero hombres que enseñan conforme a la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, tenemos que preguntarnos, y aquellos amigos que nos escuchan aquí también en la palabra de Dios, ¿cuánto conocemos de las cosas del Señor? En su reino debemos tomar esa riqueza. Si somos de Cristo, entonces
los que somos de Cristo tenemos que tomar esas riquezas espirituales ofrecidas por el Señor. En su reino hacemos todo lo que Él nos manda. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, ¿no es cierto? La pregunta otra, ¿no? ¿Cuánto obedecemos al Señor? ¿Cuántos hemos cambiado nuestra manera de hablar en el sentido de no hablar lisuras, de no ofender con palabras a otras personas, con no hablar con insultos? ¿Cuánto hemos cambiado ya en esta parte, amados hermanos? Tenemos que hacernos esas preguntas, porque si estamos en el reino de Cristo, entonces el que manda es Cristo, ¿no es cierto? Él es el rey de este reino, y por lo tanto debo prepararme y debo conocer más y debo de obedecer, ¿no? Es como que miren, cuando nosotros queremos ir a otro país, ¿no? Imaginemos queremos ir a otro país. ¿Qué es lo que hacemos? El trámite, ¿no es cierto? Hacemos los trámites, generamos la visa, el permiso para estar allá, ¿no? Pero y una vez que estamos allá, ¿qué hacemos? Empezamos a averiguar qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. ¿Sí o no? Porque en otro país no es como tu país, ¿no? En nuestro país, de repente, si colocamos un ejemplo en nuestro país de Perú, hay cosas que a veces no cumplimos conforme nos dicen que debe ser así. Pero en otro país tú te vas y no es diferente. Ahí sí se cumplen las normas de una manera estricta, ¿no? ¿Y qué empiezas a hacer? Empiezas a averiguar qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Es lo mismo en el reino de los cielos. ¿Cuánto conocemos del reino de los cielos? ¿Cuánto conocemos del reino de Dios? Para saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Por lo tanto, entonces debemos esforzarnos como si fuera de vida o muerte para llegar a ese reino de los cielos. Ustedes recuerdan este mensaje, ¿no? Este mensaje es de vida o muerte. ¿Qué significa? Tienes que hacerlo, sí o sí. Tenemos que hacerlo. Entonces, amados hermanos, debemos esforzarnos en este llamado del Señor, en este reino. Si somos parte del reino, entonces tenemos que tomar esa riqueza espiritual. La manera correcta de conquistar el reino, el cielo, es con violencia. La manera correcta, según el versículo que Jesús está diciendo, miren por favor el versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, la manera correcta de conquistar el cielo es con violencia. Vamos a ver qué significa violencia. Hasta el momento todavía tenemos que decir, sí, es cierto lo que Jesús dice, ¿no? Es cierto, o sea, Jesús está diciendo esto. Los que son salvos, los que son del reino de Dios, tienen que tomar esto con violencia. Y eso está en el versículo. ¿Ah? O sea, esto es lo que dice el versículo, es con violencia. Por tanto, nadie entra al cielo sino los violentos. Eso también es lo que Jesús dice. Mírenme. Y los violentos lo arrebatan. ¿Qué arrebatan? El reino de los cielos. Por tanto, entonces, como dice aquí el texto, nadie entra al cielo sino los violentos. Eso es lo que está implicando el versículo, ¿ya? Vuelvo a repetir, por favor, para que quede claro. Luego veremos qué significa violencia en este contexto del versículo. Nuestro trabajo en el Señor es grande, amados hermanos. Es un grande trabajo, hay que trabajar en las cosas del Señor. Hay un pasaje, no lo vamos a ver, pero hay un pasaje que dice que el estudiar la Biblia y el predicar de ella es un trabajo. Entonces, en el cristianismo, esta parte de estudiar la Biblia, de poder buscar más de ella, es un trabajo que tenemos que hacer, amados hermanos. El trabajo es grande en el Señor. Nuestro tiempo es corto. Vivir 80, 100 años es corto, amados hermanos, el tiempo. Nuestro maestro es apremiante, deseamos más de él, ¿no es cierto? Ustedes y yo creo que hacemos la pregunta, ¿quiénes deseamos conocer más a Jesús? ¿Quiénes deseamos tener más comunión con Cristo? Entonces, amados hermanos, ¿cuánto obedecemos de lo que Dios nos manda? ¿Cuánto conocemos? ¿Cuánto oramos al Señor? ¿Cuánto trabajamos para Él? Porque este trabajo también implica el trabajar por el Señor, en el sentido de la iglesia local, no sé dónde nos congregamos, cómo estamos apoyando a la iglesia, cómo estamos predicando el Evangelio, evangelizando a muchas personas para que conozcan más del Señor. Eclesiastés capítulo 9, miren por favor unos versículos para reforzar lo que estamos hablando. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, uno de los versículos que también hemos visto el día domingo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas.
porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Recuerdan ustedes este pasaje cuando aquí el predicador en Eclesiastés nos dice, porque en el Seol, que está diciendo, o sea, una vez que estemos enterrados, una vez que hayamos muerto, ¿qué vamos a hacer? Nada. Lo que está diciendo aquí este pasaje es que mientras estamos vivos, dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Tenemos que hacerlo. ¿Cuánto hemos avanzado? Pónganse en estudio bíblico. ¿Cuánto ya conocemos? Como vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cuánto conocemos de la Biblia como para poder enseñar a otros? ¿Cuánto, hemos hermanos? ¿Cuánto hemos aprendido para poder? ¿Quiénes ya podríamos decir, envíeme a mí para poder enseñar a una familia, para enseñarles un pasaje bíblico, para enseñarles de la palabra de Dios, para predicar conforme a la escritura? Porque recuerden, hay un punto muy importante cuando encontramos en Timoteo, miren por favor, en Timoteo, el apóstol le recalca algo muy importante aquí a Timoteo, quien estaba predicando del Evangelio. En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, versículo 16. Primera carta a Timoteo. Veamos desde el 13, por favor, para que veamos un poco qué es lo que también le está diciendo. El versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Miren, lectura, estudio, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Amados hermanos, a veces queremos imponer nuestro yo solamente en el pasaje, ¿no? Y no consultamos a otras personas. Siempre es bueno cuando queremos estudiar de la palabra de Dios, y más aquellos que estamos predicando del Evangelio, tenemos que consultar a otros hermanos cómo han creído o cómo han también predicado este pasaje. Hay muchos buenos comentarios, buenos libros cristianos que nos van a ayudar a poder aprender sobre cómo interpretaron este pasaje. Y eso es muy importante. Por eso le dice, cuídate de ti mismo. Hay una parte en la cual o sea, es el que solamente me quede con lo que yo pienso nada más. Luego dice, y de la doctrina, porque de hecho eso va a impactar en la forma como yo esté con la doctrina, va a impactar en la doctrina misma, y esta doctrina significa en la enseñanza hacia los demás. Le dice, porque si haces esto, le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una predicación que no demanda de un estudio, de una búsqueda en la palabra de Dios, puede llevar a un mal concepto, a una mala actitud de los cristianos, creyendo que están haciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto? Tenemos que, amados hermanos, predicar conforme a la Escritura, trazar bien la Escritura. En Lucas capítulo 16, versículo 16, también encontramos algo más que nos ayuda en esto del reino de los cielos. Lucas capítulo 16, miren, Lucas capítulo 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y esa es la parte que también se suma como un paralelo, ¿no?, al tema de sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué está diciendo? Aquellos que se esfuerzan. Esa parte de violencia ya la vamos a ver. Es también, tiene que ver con la parte de esfuerzo. Eso tiene que ver con la parte de esforzarse en el llamado del Señor. Lucas capítulo 13, antes de pasarnos ya al segundo punto, Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforzaos nuevamente, mire, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Otra vez, el Señor llama, ¿qué cosa? Esforzaos a entrar por la puerta angosta.
Ustedes conocen también, ¿no? ¿Qué significa la puerta angosta? Es el reino de Cristo, el reino de los cielos, ¿sí? Por lo tanto, en ambos se está llamando al esfuerzo, esforzarnos. ¿Recuerdan las preguntas que hicimos? ¿Cuán ricos somos espiritualmente? ¿Y cuánto estamos obedeciendo de lo que se nos manda, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Eso nos lleva entonces al segundo punto. ¿Qué significa violencia santa? ¿No? De una manera, violencia, ¿no?, que está en el versículo, yo le he agregado la parte santa, un poco para poder ver qué significa esta parte, ¿no? En primer lugar, veamos qué no significa, ¿sí? ¿Qué no significa? No significa una violencia ignorante. Eso es muy importante. No significa una violencia ignorante. Muchas personas, a veces se menciona la palabra fanático, ¿no? A veces nos dicen fanáticos a nosotros, pero esto está alejado de la realidad. Fanatismo significa seguir a algo, ¿no? Alguna persona, alguna institución, pero sin tener conocimiento de nada. Eso es fanatismo, sin tener conocimiento. Pero aquí en el llamado cristiano, en el cristianismo, es que todos los cristianos tenemos que entender que cuando Dios nos llama también para conocer su palabra, para estudiarla. No solamente para leerla nada más, así nada más como leer cualquier libro, no, no, no. Está llamando a estudiar de la palabra de Dios, a profundizar del mensaje del Señor. Entonces, la violencia que habla aquí el versículo que hemos leído, el versículo 12, cuando dice, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan, esa palabra violencia no se está significando una violencia ignorante, una violencia descontrolada o sin conocimiento. ¿Ya? Miren por favor en Hechos, miren Hechos por favor, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. ¿Se acuerdan cuando Pablo está hablando con los atenienses? ¿Y qué le dicen en el versículo 23? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Los atenienses, los griegos, tienen en su filosofía como país, es que ellos son amantes de la filosofía, son amantes del conocimiento, ¿no? Y él les está diciendo, el apóstol Pablo aquí a ellos, a ese Dios dice no conocido. Ellos estaban adorando, tenían un altar, algo que no conocían, ¿ven? Entonces, ser cristiano es incongruente con alguien que no conoce el Evangelio. O sea, el cristiano, verdaderamente cristiano, conoce el Evangelio. Eso debemos dejarlo clarísimo. El cristiano que es llamado verdaderamente por el Señor, conoce la palabra del Señor, conoce el Evangelio y, sí, y presta atención cuando recibe enseñanza, porque esa enseñanza le va a ayudar para que pueda predicar a otros. Eso es muy importante, hermanos, ¿sí? Entonces, todo cristiano verdadero va a conocer de la palabra de Dios. Por eso que aquí la violencia no significa una violencia ignorante, ¿no? Recuerden ustedes en Juan capítulo 4, miren otro pasaje más, cuando el Señor Jesús le dice a la samaritana, ustedes le dicen, adoran, el versículo 22, vosotros, le dice a ella en el sentido de a todos los samaritanos, adoran lo que no sabéis. Y esto podemos decir a toda persona religiosa, ¿no? A toda persona que se encuentra ahorita en una religión, cualquier religión, la religión católica, cualquier religión. ¿Cuánto conoce del Evangelio? Pero verdaderamente del Evangelio, no con versículos fuera de contexto, porque hay muchas religiones que toman versículos de la Biblia, pero fuera del contexto, fuera del mensaje. Por eso es que es muy importante que un cristiano sepa de contextos, sepa de cómo puede leer la Biblia y saber el mensaje que está diciendo, analizando también el contexto, vamos hermanos. Eso es muy importante, ¿sí? Porque ustedes recuerden, hasta el mismo enemigo utilizó versículos y ese versículo está él usó versículos fuera de contexto. El llamado entonces a los cristianos es tener un conocimiento de la palabra del Señor. Aquí el Señor le está llamando la atención a esta mujer samaritana y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis.
Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿no? El mensaje de salvación se dio a los judíos y luego se extiende hacia todas las naciones. Pero entonces, en este pasaje no se está hablando de una violencia ignorante. Tampoco significa de una violencia de quitar la vida a otro. No, ni con algo físico, ni tampoco con algo de la voz, con las palabras. No significa eso. No significa violencia santa, por ejemplo, aquellos que gritan más, ¿no? Voy a predicar más alto y voy a gritar más para que me puedan escuchar o para que sea algo santo. No, 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 no significa eso. No, no está significando una violencia en el sentido de que tengo que alzar más la voz o tengo que gritar más para poder ser mejor escuchado o para poder me puedan entender mejor o para que el mensaje llegue mejor. No, porque si decimos eso, entonces somos nosotros los que convencemos. Y eso tenemos que decir que no es así. La Biblia dice que quien convence es el Espíritu Santo, no nosotros. Amén. Entonces, violencia aquí no se está refiriendo a alzar la voz o a gritar o a convencer con palabras de repente, ¿no? Alturadas, ¿no? O perdón, con una voz elevada, ¿no? A las personas. No significa eso. O tampoco significa quitar la vida a otra persona. De hecho que no, no significa eso. Tampoco significa violencia aquí algo de dar en mi cuerpo. O sea, de hacer violencia con mi cuerpo. No significa eso aquí, ¿no? Lamentablemente mucha gente dice, para que tus pecados sean perdonados o para que te hagan algún milagro, tienes que ir caminando hasta una ciudad que acá sabemos que se llama Tusco, ¿no? Camina hasta Tusco, camina de rodillas o camina de repente sin zapatos. Y eso te va a hacer que tú te pagues tus pecados o que puedas de repente ser perdonado en algo. La respuesta es no, no es así el mensaje del Evangelio, no es así. Ya no se necesita sacrificio del cuerpo para poder pagar los pecados, porque Jesús lo hizo en la cruz. Jesús pagó los pecados en la cruz, en su cuerpo. Y dice la Biblia, una vez y para siempre. Así que no está significando una violencia al cuerpo, ¿sí? Aquí queda descartado toda forma, ¿no? Como hay algunos que hacen, duermen en camas de piedra, en otras cosas que pueden haber, ¿no? No está significando eso, amados hermanos, ¿sí? No significa violencia en el cuerpo. ¿Qué entonces significa la violencia que menciona aquí, ¿no es cierto? En el pasaje, nuevamente si lo leemos, el Señor está diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa? Significa luchar por conocer y defender la verdad de todas las enseñanzas de la Escritura. De hecho, el reino de los cielos está relacionado directamente con qué, tenemos que decir, con la verdad, ¿cierto? Con la verdad está relacionada. Cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del reino de los cielos, está relacionada directamente con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esta parte de violencia? De esa violencia que dice que lo arrebatan los violentos. Está en luchar por conocer y defender más la verdad. Quiero conocer más la verdad, quiero conocer más la verdad de Cristo, quiero conocer más la palabra de Dios porque esta es la verdad absoluta. No hay otra verdad, es solamente la Biblia, la única verdad absoluta. No hay ninguna encíclica papal, ni tampoco de algún sacerdote, de nadie. Solamente es la palabra de Dios. Y aquí la parte de tomar esa decisión, de luchar constantemente por conocer más la Biblia, es justamente el llamado que el Señor hace. Y también al mismo tiempo el defender de esta palabra del Señor, porque Dios nos ha llamado a que defendamos esta palabra de Dios. Cuando nos pregunten de repente un día, ¿no? ¿Es pecado de repente el homosexualismo? ¿Es pecado de repente el lesbianismo? Tenemos que decir sí, sí es pecado. No puedo decir yo, la Biblia solamente lo dice, ¿no? No, es que cuando uno conoce las cosas de Dios, este evangelio lo hace de uno mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo dice en un pasaje, no dice mi evangelio?
¿Qué está diciendo? ¿Que es el evangelio de Pablo? No, es de Cristo, pero lo está haciendo suyo. Por eso es que, amados hermanos, cuando nos preguntan de repente, si hubiese una persecución y nos pregunten que tal pecado es esto, alguna cosa, sí tenemos que decir, hay pecado y el único camino es solamente Cristo. Si nos dicen, pero todas las personas se van a ir, imagínense que nos hagan una pregunta y entonces cualquier persona que no sea cristiana se va a ir al infierno, tenemos que decirle, sí, eso es lo que dice Dios y eso es lo que también yo creo, ¿no es cierto? Tenemos que decirle eso, porque justamente esa es la parte de que Jesús dice, los violentos lo arrebatan. Está significando de alguien que lucha por la verdad, porque la verdad sea defendida y porque la verdad también yo la conozca en cada instante. Significa también luchar por nuestra propia santificación. ¿Cuánto nos dedicamos, amados hermanos, a crecer en santidad, a crecer en santificación? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos, no es cierto? ¿Cuánto tiempo que estamos conociendo más al Señor? ¿Cuánto tiempo nos alejamos más del pecado? ¿Cuánto luchamos con el pecado? ¿Cuánto luchamos con las cosas que de repente de repente nos llevan de repente a distraernos en el Evangelio? ¿Cuánto amamos, hermanos? ¿Cuánto dejamos las cosas que nos gustan por conocer más de las cosas del Señor? ¿Qué significa también esta parte de la violencia que indica este pasaje? Significa tomar una determinación firme por ser de Cristo y por ser para siempre. Y este mensaje aquí, ¿no? Es una entrega total al Señor Jesús, pero este mensaje es para todos en realidad. Si somos de Cristo, si ya sabemos que Dios nos ha llamado un día, entonces queremos ser totalmente de Jesús, queremos ser de Él más. Y si a una persona nos escucha y no es de Jesús, el llamado que es el Señor es esto, ¿no? Tienes que tomar una decisión de entregarte a Cristo para siempre. No es qué te dijo tal persona, o qué te dijo tal anciano, o qué te dijo tal abuelito, tal abuelita, o tal tío, tal tía. No es eso, es qué dice Jesús en su palabra. No es qué me dicen los libros, qué me dice mi enseñanza de mi profesor, qué me dice la universidad, qué me dice la ciencia. No es eso, es qué dice Jesús en su palabra. Y Jesús está diciendo, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y lo que está haciendo es que tengamos todos un llamado a entregarnos totalmente al Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de lo que está diciendo aquí en esta parte de donde se usa esta palabra violencia. En el Salmo 119, miren por favor, Salmo 119, Salmo 119, versículo 140, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Miren, la palabra de Dios es pura. ¿Y eso qué está diciendo? Que no hay ningún elemento que pueda manchar la palabra de Dios y pueda desacreditarla. La Biblia no tiene contradicciones, la Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, ¿sí? Es infalible la palabra, no tiene errores la palabra del Señor. Por lo tanto, esta palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer el siervo del Señor? Dice, la ama y la ama tu siervo. Si somos verdaderamente siervos del Señor, ¿cuánto amamos la palabra de Dios? Salmo 12, miren por favor, Salmos 12. Vamos a otro salmo, el Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Miren, si esta palabra de Dios es pura, si la palabra de Dios es pura, ¿no? Y es una verdad absoluta, entonces tengo que conocerla más cada día, ¿no es cierto? Y tengo que también defenderla cada día más. Esa es la parte de luchar, esa es la parte de la violencia, ¿sí? Es que yo quiero conocer más al Señor, quiero dejar más las cosas que de repente me distraen y quiero conocer más de ella. Primera de Pedro, miren capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Miren, la palabra de Dios permanece para siempre.
Mucha gente, a ti amigo, amiga que nos escuchas, que todavía no eres de Jesús, que de repente estás en una religión, pero no en Cristo Jesús, ¿sí? La palabra de Dios dice que esta palabra permanece para siempre. Mucha gente que dice, esta Biblia es antigua, esta Biblia es de hace 2000 años, esta Biblia es de hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos que actualizarla, tenemos que cambiarla, tenemos que hacer esto o aquello. La palabra de Dios es la misma, con la misma autoridad que se predicó esta palabra hace 2000 años, es la misma que se está predicando en este momento. El mismo Dios que estuvo presente durante toda la historia es el mismo de hoy y es el mismo para siempre. Amén. Así es que, amados hermanos, aquí está clarísimo. También amigos que nos escuchan, dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan, recuerden ustedes, en ese momento el Señor Jesús se encuentra orando, intercediendo por todos los cristianos y por todos los discípulos en el momento y por todos los que iban a creer posteriormente. O sea, por nosotros. Ya estaba el Señor intercediendo por nosotros. Y en ese versículo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren, hermanos, la palabra de Dios es verdad. Entonces debemos amarla, debemos defenderla. Y esa es una determinación. Cuando dice con violencia, significa que con determinación, con esfuerzo, con lucha, yo quiero hacerla mía esta palabra del Señor. Santiago capítulo 1, miren, esta palabra de Dios también para qué cosa es, esta verdad bíblica, para qué nos sirve. Y aquí en Santiago está hablando de la manera como Dios la usa para ese nuevo nacimiento. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Seamos primicias de sus criaturas. Por lo tanto, amados hermanos, lo que el Señor nos está aquí llamando, lo que el Señor nos está aquí diciendo es que esta palabra de Dios tiene ese poder para transformar, tiene ese poder para cambiarnos, tiene ese poder para santificarnos. Por lo tanto, el cristiano, ¿qué es lo que desea? Desea cada día conocer más de esta palabra del Señor. Amén. Eso es lo que todo cristiano quiere saber. Miren, Salmo capítulo 119, nuevamente, volvamos al Salmo. Salmo 119, miren. Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Miren, esta verdad de la palabra de Dios es consuelo en la aflicción. A veces buscamos consuelo, estar con personas que estén a mi lado, buscamos de repente de una forma alguna pastilla que nos relaje, pero la Biblia dice, ella es mi consuelo. La palabra de Dios es consuelo en la aflicción, porque tu dicho, o sea, las palabras del Señor hablada, la palabra del Señor leída, me ha vivificado, nos da vida. Miren, hermanos, ¿por qué entonces no luchar constantemente y esforzarnos constantemente por conocerla y por defenderla? Judas capítulo 1, miren, Judas, el único capítulo de Judas, el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué cosa significa eso? Que ustedes y yo, hermanos, si verdaderamente somos de Jesús, tenemos que defender el Evangelio. ¿Qué hacemos cuando alguien habla mal de Cristo? ¿Qué hacemos cuando alguien habla mal del Evangelio? Cuando alguien predica de repente o está hablando de repente en un video o algo no conforme a la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si es una persona que la tenemos cerca, tenemos que decirle que no es cierto. Tenemos que de una manera amable, con amor, ¿no es cierto?, decirle que no es así. No es ese el mensaje, no es lo que está diciendo, no es lo que está predicando. Mucha gente
toma a veces versículos bíblicos para poder insultar a otras personas, para poder hacer bromas. Y tenemos que decirle, no hagas eso, ¿no? Porque te estás burlando de las cosas de Dios. Ese llamado, ¿nos van a ver mal? Claro que sí, nos van a ver mal. Y ese es sufrir por Cristo, ¿sí? Y eso es justamente lo que dice, sufre violencia el llamado del Señor. Es que nosotros defendemos, nosotros conocemos, pero la gente se va a oponer. A pesar de la oposición, queremos nosotros defender a Cristo Jesús y queremos ser de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio cuando dice, sufre violencia. A pesar de que existe mucha contradicción y mucha gente que quiere ir en contra del Evangelio, nosotros decimos, sí, aquí estoy, Señor, quiero ser tuyo, mi Señor. Ese es el mensaje del llamado del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, miren por favor, para ir terminando con los pasajes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué entonces significa violencia cuando habla el versículo dice aquí en el versículo que hemos tomado como referencia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan? Está diciéndonos a nosotros que tenemos que entregarnos totalmente a Jesús, conociendo la verdad, defendiendo la verdad, la palabra del Señor, ¿sí? Creciendo en la santificación cada día y cada día sabiendo que es el Señor quien tiene que ayudarnos, porque nadie más puede hacerlo. Solamente Cristo puede ayudarnos a estar también en su reino, ¿sí? Tenemos que buscar más a Cristo, pero tenemos que hacerlo con el poder de su fuerza, ¿cierto? Es Él, el Señor, quien nos va a dar también vida y fortaleza para poder seguir en este llamado. Pero hay una decisión que nos llama, y esa decisión en la que debemos tomar, esa decisión en la que está implicando la parte de la violencia, de una manera santa, podemos decirle, en el sentido de poder tener un esfuerzo constante en este llamado del Señor. Miren, por favor, el siguiente punto. Entonces, ¿qué implica la violencia santa? ¿Qué implica? Es parecido cuando decimos, ¿se acuerdan ustedes cuando a veces decimos, obtendré una mejor nota, cueste lo que me cueste, ¿no? Obtendré esto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Obtendré yo una buena calificación en esta unidad, cueste lo que me cueste. ¿Qué significa eso? Quiero sacar una nota y esforzarme, ¿no? En estudiar, ¿cierto? Obtendré mi título, tal cosa, para hacer esto, ¿no? Obtendré de repente, y quiero obtener este viaje de repente para hacer en tal lugar y conseguir mi visa y conseguir esto. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer todo el esfuerzo, que voy a clamar al Señor, que voy a orar al Señor, voy a decidirme por algo. Es lo mismo aquí en la parte de la violencia santa. Es que tenemos que tomar una decisión. Esa fuerza que proviene de la comunión con Cristo, esa fuerza es Cristo Jesús, ¿sí? Esa fuerza proviene, ¿sí? Esta parte de determinar estar en el caminar cristiano y seguir buscando más del Señor, solamente lo podemos hacer con el Señor Jesús. De hecho, esta fuerza proviene de la comunión constante con el Señor Jesús. Nos está hablando este pasaje que hemos leído de Mateo capítulo 11, versículo 12, nos está hablando a los cristianos y también al no cristiano. Al cristiano le está hablando para tomar las riquezas espirituales y al no cristiano le está diciendo, ven, a pesar de la oposición que existe, tú ven a mí. Y eso es el llamado cristiano, es tomar una decisión. Vamos, hermanos, cuántas personas, y también les puedo decir como testimonio, así no quiere la esposa, así no quiere el esposo. ¿Qué te dice el Señor Jesús? Ven, si eres hijo y tus padres aún no están en Cristo, si no quieren tus padres, tú escucha el Evangelio y ven a Jesús. Si eres un esposo y tu esposa no todavía conoce las cosas del Señor, tú ven al Señor Jesús. Si eres una esposa y tu esposo no desea, tú ven, hermana, al Señor Jesús. Escucha el Evangelio, escucha la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que seguir dando testimonio, amados hermanos, a pesar de la oposición o la gente que de repente rechace el camino del Señor. Las implicaciones son por lo menos tres aspectos. Tres aspectos. El primer aspecto,
determinar crecer espiritualmente en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos dicho ya, pero significa eso. O sea, ¿qué significa entonces? ¿Qué implica la violencia santa? Implica que determinemos, que nosotros nos pongamos de una manera de decir, voy a esforzarme constantemente en crecer espiritualmente en Cristo Jesús. Segundo punto es decidirme a tener una pasión por Cristo Jesús. Una pasión de buscarlo cada día, una pasión de buscar en la escritura, una pasión de buscar mediante la oración, de estar en esa comunión con Cristo Jesús. Y en tercer lugar, esa intensidad de trabajar para Cristo y con Cristo. De hecho, ¿no? De hecho, en el llamado cristiano no podemos trabajar en el llamado cristiano sin Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero trabajar para Jesús, quiero trabajar de una manera en la iglesia local, de diferentes formas, como en la iglesia puedo apoyar, puedo hacer una cosa, puedo hacer lo otro, ofrecerse, decir yo puedo hacer aquello, yo quisiera hacer esto, de una manera se evalúa, pero de todas maneras, amados hermanos, queremos hacer las cosas para el Señor, ¿no? Tenemos que ponernos a disposición para poder trabajar para el Señor Jesús. Esa es la parte de los violentos arrebatan, está diciendo de trabajar para el Señor, implica esa intensidad de trabajar para Cristo y con Cristo Jesús. Salmo 119, miren por favor, Salmo 119, volvamos nuevamente al Salmo 119. Salmo 119, versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Esa es una determinación a crecer espiritualmente. Miren, dice, juré y ratifiqué. Eso es lo que está diciendo un cristiano, ¿no? O sea, dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Hablando de la palabra del Señor. Recuerden, porque este contexto del Salmo 19 es la palabra de Dios. Salmo 42, miren. Salmo 42. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este versículo dice, mi alma tiene sed de Dios. Unos hermanos hacían una pregunta, decía, ¿por qué no aquí el salmista dijo, mi alma tiene hambre de Dios? Porque también la palabra hambre usa en otros versículos, ¿no? Como también desear la palabra de Dios. Pero aquí se usa la palabra sed. Mi alma tiene sed de Dios. Y esta parte podemos decir que hay una cosa aquí de diferencia. Dice, el hambre a veces uno puede soportarlo, pero la sed no. Uno cuando tiene sed busca el agua desesperadamente, ¿no? Porque uno tiene sed. Entonces, de esa manera está diciendo, tenemos que buscar al Señor, desearle cada vez más al Señor, desearle cada vez más. Y esa es la parte de la violencia, lo que implica la parte de la violencia santa, ¿sí? Desearle al Señor Jesús. Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 116, miren por favor otra vez, Salmo 116, otro salmo, Salmo 116, versículo del 3 al 4. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Miren esta persona, cuando una persona escucha el evangelio del Señor y encuentra las malas noticias del pecado, que ese pecado te lleva a la condenación, entonces quieres escuchar ahora el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Y en ese momento es cuando dices, Señor, quiero ser tuyo, Señor. Señor Dios, quiero ser de ti, Señor. Esa es la determinación cuando dice, los violentos la arrebatan. Esa violencia es una violencia santa de decir, Señor, cueste lo que cueste, quiero ser de ti, mi Señor. Cueste lo que cueste. Deuteronomio capítulo 4, otro pasaje más, miren. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29.
Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahí también está la violencia santa. Es decir, con todas mis fuerzas, Señor, con todo mi corazón y con toda mi alma, te quiero buscar cada día más, Señor. Para crecer en santidad, si ya somos cristianos, y aquella persona que nos escucha que aún todavía no es de Cristo, para que vengas al Señor Jesús. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, quiero ser de Cristo. Ese es el llamado que hace el Señor. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuevamente un versículo más que reafirma el esfuerzo, la búsqueda del Señor. Cuando el mensaje de Dios se predica, cuando el mensaje de la palabra de Dios llega a tu corazón y ves que hay algo que está en tu corazón que te dice que estás en pecado, ven a Jesús y escucha más su palabra, porque es Dios quien te está llamando. Y dice el versículo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso nos lleva entonces, amados hermanos, ya a reflexionar en lo que hemos escuchado y aprendido el día de hoy. Y tenemos que decir esto, en primer lugar, para los no creyentes. Si eres no creyente, ¿qué harás ahora con este mensaje que has escuchado? ¿Qué harás con el mensaje de la palabra de Dios que has escuchado? ¿No es cierto? Que es tomar tu decisión, que es que puedas escuchar el Evangelio, que te esfuerces constantemente a que puedas venir a Cristo Jesús. La respuesta es, toma una decisión de reconocer tus pecados y ven a Cristo Jesús. Ese es el mensaje. El mensaje del Evangelio es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en lo que el Señor ha dado en su palabra. Para los creyentes, los que escuchamos el mensaje, para los que somos ya cristianos, ¿qué haremos ahora? Igualmente la pregunta. Tenemos que ser esforzados y diligentes en el reino de Dios. ¿Cuán ricos somos espiritualmente? ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto defendemos el Evangelio? ¿Cuánto estamos preparados para enseñar a otros más? Ven, hermanos, hermanos, hay muchas preguntas que podemos hacernos, porque también este mensaje para los creyentes, una violencia santa en un sentido de esforzarnos cada día aún más. Solamente con Cristo y para Cristo podremos tener una vida dedicada al Señor, una vida dedicada a Dios. Y miren este pasaje para recordar la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Justamente eso es lo que necesitamos, amados hermanos. La gracia del Señor la necesitamos constantemente para poder cada día esforzarnos en este llamado. El amor de Dios constantemente debemos recordarlo porque Dios nos perdona aún todavía cuando a veces le fallamos al Señor. Y Él está dispuesto a perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Y la comunión diaria, constante con el Espíritu Santo nos va a ayudar también a crecer en esa santidad que hemos escuchado el día de hoy. Amados hermanos, por lo tanto, tenemos que ser esforzados en esta llamada. Y podemos culminar con un amén. Así sea lo que dice la palabra del Señor. Amén, amados hermanos. Hasta aquí estamos con la prédica en la palabra del Señor y le damos gracias al Señor por este momento. Creo que ahora ya se puede activar